Cristian, muchísimas gracias por acceder a esta breve entrevista donde vamos a hablar de delitos informáticos. Vos sos un especialista, has sido profesor mío en la maestría en ciberdefensa y ciberseguridad. Te conozco de ahí, gran especialista y mejor persona, lo cual habla mucho y muy bien de vos. Una breve introducción para los que no te conocen, los que no son del mundo de la seguridad y de la ciberseguridad. Cristian es licenciado en sistemas por la UTN, tiene varias certificaciones internacionales en seguridad informática, que me pidió que no las mencione todas, y además es un Microsoft MVP. Está a cargo de los sitios seguinfo.com.ar, segukit.org, antifishing.la. Es un ferviente activista y consultor muy reconocido en el ámbito de la seguridad informática relativo justamente a este tema. ¿Y por qué lo cité? Aprovechando mi amistad con Cristian, porque me parece que es una de las personas más autorizadas para hablar de la cuestión de los delitos informáticos, que es de lo que vamos a hablar en esta breve entrevista. Yo he preparado algunas preguntas y bueno, después la charla viendo hacia dónde vamos o hacia dónde evolucionamos. Pero la primera pregunta, Cristian, bienvenido y gracias por... Muchas gracias, Nico, gracias por la invitación, gracias por las palabras también. Lo de voz autorizada, sinceramente me parece que esa te la sacaste de la galera, pero no, la verdad que es un placer poder ayudar en lo que se pueda, que haya más gente estudiando esto, conociendo este tipo de cosas, y como siempre decimos, hace falta gente en seguridad, así que cualquier cosa que aporte para que haya más profesionales de seguridad de la información, buenísimo y bienvenido. Después haceme acordar de dar tu Twitter para los que quieran contactarte. ¿Cómo no? En especial si tienen problemas de seguridad informática y de las cosas que vas a hablar ahora. Algo le vamos a vender seguramente. Esta entrevista también tiene que ver con lo que mucha gente me pregunta, ¿no? Acerca de la falta de conocimiento en el ámbito informático, que es uno de los principales problemas por los cuales los delitos se cometen. Porque la informática ha penetrado en nuestra vida de una manera vertiginosa y nosotros estamos usando un montón de cosas que no entendemos a ciencia cierta cómo funcionan. Sabemos cómo funcionan, qué esperar de ellas, pero no tenemos conciencia del alcance que tiene. Entonces digo, bueno, hablar un poco de los delitos va a tener que ver con eso, con empezar a despertar un poco la conciencia y que la gente diga, bueno, esto lo tengo que entender, dedicarme un día, unas horas a capacitarme a través de videos de YouTube, etcétera, para poder tener conocimiento de las herramientas que estoy usando. Entonces, la primera pregunta, Cristian. Hoy por hoy, ¿cuáles son los delitos informáticos más comunes que vos estás viendo en el último año o en los últimos 2 años, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de las personas? Bien, gran verdad, primero lo que decías vos, el tema de que obviamente los ciudadanos por ahí de a pie no tienen el conocimiento necesario como para enfrentarse a todo lo que hoy tenemos en informática o específicamente con los desafíos también que nos brinda que nos brindó, que nos está dejando la pandemia, con la gran cantidad de gente nueva que se va sumando y que se va conectando a los distintos sitios. Por ejemplo, nosotros siempre decíamos que la seguridad es importante para el ciudadano, para la gente de a pie, pero con el tema de la pandemia, el crecimiento de la gente fue inmenso y muchísimo más grande de lo que se esperaba. Entonces, los delitos, por supuesto, también comenzaron a crecer. Como diría una vieja conocida en el ámbito de la televisión, el público se renueva, Mirta Legrand siempre lo dice, y obviamente los delincuentes también, así como nosotros estamos en nuestra casa, los delincuentes están en su casa, la pobre gente tiene que trabajar, no tiene nada para hacer, y empezaron a buscar nuevas formas en que haya nuevas víctimas. Y acá es donde el crecimiento del delito, así como la gente conectada, también se va aumentando proporcionalmente. Los delitos que hoy más vemos en el ámbito ciudadano y de las personas que se conectan, sin duda tiene que ver con el phishing o con lo que por ahí en Latinoamérica conocemos mucho con el nombre del cuento del tío, en donde un delincuente se hace pasar por una entidad o se hace pasar por un ente gubernamental o se hace pasar por algún tipo de empresa, llama o se pone en contacto por correo electrónico, las redes sociales también, por supuesto, con la víctima, le hace creer algo y a partir de ahí obtiene algún tipo de información particular, personal de la persona, que puede ser entrar a un home banking, conectarse a algún tipo de red social de la persona, robarle información personal, sacarle un préstamo. Hoy lamentablemente se ha puesto muy de moda el tema de que te sacan préstamos a tu nombre y después lo tenés que terminar pagando vos. Entonces eso del ámbito civil es lo más común. Y en el
ámbito de las empresas, creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que el máximo crecimiento que se ha visto en los últimos 3 o 4 años es el caso del ransomware, en donde los delincuentes encriptan la información de las empresas y a partir de ahí le cobran un rescate o los amenazan con que la información va a terminar siendo publicada en Internet. Y obviamente las empresas muchas veces por falta de protección o faltas de backup terminan pagando, cosa que nunca hay que hacer y que es la forma justamente de cortar esto que está sucediendo hoy. Imagino que vos has tenido casos de esto por ransomware que te habrán consultado. De los casos que pagan, ¿alguno llega a buen puerto? ¿Por qué recomendás no pagar más allá de porque no hay que incentivar el delito, ¿no? Pero exactamente, sí. Exactamente, el motivo principal es no incentivar delito, el famosa frase follow the money, acá tiene el sentido de que la única forma es tratar de no incentivarlo para posteriormente las bandas no ganen lo que están ganando hoy, que son literalmente millones de dólares, y a partir de ahí poder cortarlo un poco. Es literalmente lo único que se puede hacer. El tema, como decís vos, el gran problema y que en Argentina y en Latinoamérica se sufre mucho, es que por la falta de medidas de seguridad que hablábamos antes, las empresas no tienen copia de seguridad, algo que parece, cuando uno lo dice, parece una broma, pero la realidad es que el 50% de la gente y de las empresas no tienen copia de seguridad, y ahí el único motivo, la única forma que tienen es decir, bueno, mira, yo estoy de acuerdo con vos, no quiero pagar, no quiero alimentar al delincuente, no quiero fomentar el delito, pero yo tengo que seguir trabajando con mi negocio, mañana tengo que abrir y mañana tengo que facturar. Por lo tanto, lamentablemente terminan pagando. Esto es tan así que ya Estados Unidos, Australia, Inglaterra incluso, Inglaterra dije bien, ya empezó a poner multas a algunas empresas en donde se haya podido probar que la empresa pagó, justamente para cortar esto. El tema es que por otro lado van a tener que pagar doble porque probablemente la empresa termine pagando igual y después encima van a tener que pagar una multa al Estado. La realidad es que las empresas hoy te dicen, yo estoy de acuerdo, pero paga igual, y obviamente también los delincuentes no son tontos en esto. En general, cuando una empresa paga o alguien paga, te terminan devolviendo los archivos, te terminan devolviendo las claves. ¿Por qué? Porque es un negocio y obviamente lo cuidan. Sí, lo que vos decís con la multa, en realidad termina siendo una cuestión económica. ¿Cuánto me sale pagarle al delincuente, pagar la multa versus lo que pierdo con lo que me están secuestrando de datos? Con lo que me están secuestrando, con lo que tengo que pagar, con el intento de recuperación, con el lucro cesante, con las horas extras que tengo que pagar, con la información que perdí. O sea, todo en realidad va en contra de la empresa. Por eso siempre decimos, obviamente hay que no pagar, pero por otro lado hay que tomar las medidas para que no nos pase. Y hoy por hoy, básicamente hoy cualquier empresa es vulnerable a esto, o sea, cualquiera de nosotros les puede pasar. El tema es que tenemos que tener las medidas también como para ser un poco más resilientes, tener contingencia, y a partir de ahí lo único que nos queda en el caso del ransomware es el backup, no hay otro. Hagan copia de seguridad. Justamente yo hace 2 meses que no backupeo el disco, así que hoy a la noche lo backupeo. Muy bien. Entonces, ¿y qué puede hacer una empresa? Un poco lo dijiste. Consultar a un especialista y decir que le haga una auditoría y decir, bueno, vos tenés este punto débil, este punto débil, este punto débil, y estas son las medidas que tenés que tomar. Sí, en las empresas grandes generalmente hay un análisis previo. Básicamente nosotros decimos acá una foto de la situación en la que estás, y a partir de ahí por lo menos tener una idea de qué tan bien o qué tan mal estás en este punto, y después tratar de obtener algún tipo de recomendaciones para ver cómo se puede mejorar, y obviamente tratar de detectar lo más obvio. Si no tenés backup enseguida va a salir, si no tenés un plan de contingencia enseguida va a salir, etcétera. Pero eso lo pueden por ahí hacer las empresas de cierto tamaño. La realidad es que hoy tenemos 2 problemas, que uno está relacionado con la falta de profesionales. Como decíamos al principio, la realidad es que faltan millones de profesionales en el mundo, por eso es bueno que haya más gente laburando en esto, al parte de que se gana bien, también lo comento entre paréntesis, se gana muy bien trabajando en esto. Y por el otro lado está el tema de las pymes. Las pymes hoy no tienen la gente, no tienen los recursos, no tienen el conocimiento como para llevar adelante algún tipo de tarea de esto, ni siquiera para darse cuenta de que tienen que contratar a un profesional para que lo hagan. ¿Cuándo se dan cuenta de la situación? Cuando ya es demasiado tarde, cuando tienen al delincuente adentro, ya le encriptaron los archivos, o ya los infectaron, o ya le robaron la información. Y respecto a la persona, al civil o al ciudadano de a pie, ¿qué me Es un gran desafío. Mirá, nosotros ahora, por ejemplo, sacamos una campaña hace aproximadamente un mes con un par de profesionales más,
que me acompañan en estas locuras siempre, tratando de apoyar un poco al ciudadano de a pie con respecto a cómo protegerse o cómo proteger sus cuentas bancarias y todas las que tengan que ver con una entidad financiera. La campaña la pueden ver, si querés después poner el sitio, es odila.org, y la campaña se llama Cortemos con el Fraude, también lo estamos haciendo a través de Twitter y a través del sitio, en donde lo que intentamos es, por un lado, dar recomendaciones básicas para el usuario, que no inventamos nada, son las recomendaciones de siempre, fortalecer la idea de que, como vos decías al principio, tenemos que por lo menos tener un mínimo de idea de cómo cuidar nuestras cuentas. Eso es una, pero por el otro lado también estamos molestando un poquito, entre comillas, a las entidades bancarias, a las entidades financieras, para que se pongan las pilas y empiecen a prevenir en serio. Porque la realidad es que hoy por hoy muchas de las cosas que están sucediendo, sobre todo en Latinoamérica y en Argentina en particular, con el tema de los fraudes, los préstamos y demás, se podrían evitar con 4 o 5 pasos técnicos, no necesariamente relacionados con el usuario, sino con la detección de parte de la entidad, que se podría dificultar mucho el tema, dificultarle la vida a los delincuentes, que eso es lo que queremos justamente. Cuanto más difícil lo tengan ellos, lo que se hace es inmediatamente dicen, esto no me conviene hacerlo, y lo dejan de hacer. Se corta un poco la cadena delictiva. Los invito a que entren a la campaña para no dar todos los puntos, pero una de las cosas que fundamentalmente nosotros hacemos hincapié es en 2 cosas. Por un lado, el tema de que los préstamos, sobre todo, se podrían llegar a cortar porque lo que hacen es entrarle a la cuenta de la víctima y te sacan un préstamo de 100.000, 200.000, 300.000 pesos a tu nombre. Por un lado, que aumentar las medidas de control cuando alguien, por ejemplo, si nunca tuvo un préstamo o si mi entrada de dinero mensual son de 20.000 pesos, un jubilado, por ejemplo, y le están sacando un préstamo de 200.000 así de una, evidentemente hay un problema ahí. Entonces debería haber algún tipo de alerta, algún tipo de detección automática. Las herramientas para hacer eso, los bancos lo tienen, las entidades financieras lo tienen, entonces nosotros lo que decimos es fortalezcan esas medidas para proteger al usuario. Es el punto 1. Y el punto 2 es el post-evento. Nosotros no somos tan inocentes de pensar que no va a haber más fraudes o no va a haber más robos. Lo que decimos es, si yo te estoy denunciando que me sacaron un préstamo por X cantidad de dinero y no fui yo, respondele a la víctima, que es una de las cosas que hoy lamentablemente las entidades no están haciendo, y esto lo generalizo porque son la mayoría, lamentablemente son la mayoría. Hay casos en donde, he tratado muchos casos en el último año, en donde a la víctima le dicen, yo sé que no sos vos, pero vos sacaste un préstamo, o sacaron un préstamo en 200.000 pesos en tu nombre, sé que no sos vos, pero primero paga el préstamo y después te devuelvo la plata. A eso, a una persona con un sueldo mínimo, a un jubilado, etcétera, lo partieron al medio, o sea, le jodieron la vida completamente. Entonces, ese tipo de cosas, lo que nosotros decimos es, respalden a las víctimas, ayuden a las víctimas una vez que haya ocurrido el evento, y después de última puede haber un porcentaje de autofraude, algún vivo que diga yo no fui cuando en realidad lo fue, pero bueno, va a ser el mínimo. Eso las tarjetas de crédito lo saben, lo tienen implementado las tarjetas de crédito, por lo tanto lo que nosotros decimos es, los bancos también lo deberían hacer. Para no alargarlo, digamos, los invito a entrar en la campaña y a partir de ahí apoyarnos en lo que pueda. Lo que queremos hacer es viralizarlo y, como decía antes, molestar un poquito a los bancos para que lo empiecen a hacer. Y lo toman en cuenta, parece mentira, pero lo están tomando en cuenta. De a poquito lo van tomando en cuenta. Sí, la imagen es algo muy importante para los bancos y en general para cualquier sección comercial. Uh-huh. Y si uno pone en el tapete este tipo de cuestiones, siempre con respeto, siempre entendiendo que cada uno está haciendo lo suyo, y le hace ver lo que vos decís. O sea, si son medidas técnicas que puede tomar el banco y no le estás exigiendo nada del otro mundo, es lo que en derecho llamamos la debida diligencia. Es decir, vos tenés que llevar tu giro comercial con las medidas medianamente aceptables según el tiempo y el lugar, como para que no perjudicar a nadie. Yo vi un artículo que sacaste vos en Seguinfo, donde contabas este caso de un banco, que el problema del banco era que ya te preaprueban los créditos. Entonces cualquiera entra a tu home banking y ya tú con un clic te obtuvo el crédito. Sí, no es que tuvo que presentar DNI o...
es demasiado. Exactamente, esos son los préstamos y los préstamos preaprobados justamente, que todo ciudadano, digamos, esto está bueno porque la mayoría de la gente común no lo sabe, todo ciudadano por simplemente usar su tarjeta de crédito o usar su banco, tiene un historial crediticio. Ese historial crediticio en el banco, en realidad lo que autoriza automáticamente es decir, a ver, si vos ganás 20.000 pesos, te voy a preaprobar así por defecto 200.000. De forma tal que si alguien te roba el usuario y la contraseña y va a la sección de préstamos preaprobados, automáticamente el delincuente tiene 200.000 pesos que te puede sacar de una y después el banco lo que te dice, yo me di cuenta que no fuiste vos, pero por las dudas págamelo. O sea, eso es recontra injusto desde el punto de vista de la víctima, porque obviamente el más débil, la situación del más débil ahí, también esto se ve desde el área legal, es el ciudadano. No puede ser que se cubra el banco diciendo, primero pagame y después yo te devuelvo el dinero. De hecho, ya hay varias causas comunitarias que se han hecho en contra de los bancos, en donde las causas, donde justamente la justicia probó que el ciudadano tiene razón y lo que hicieron fue directamente hacer que el ciudadano no pague el préstamo y que el banco le tuviera que devolver el dinero. Después será un problema de la justicia cómo encontrar al delincuente. Esa es otra historia, digamos. Y te hago una pregunta referida a esto. ¿Estas causas se hicieron a través de defensa del consumidor o fueron directamente una denuncia penal, civil? ¿Qué hicieron? En general las que hay son denuncias civiles y hay una de las causas, por lo menos me falla un poquito la cabeza ahora, estoy casi seguro que una de las causas en La Plata, que fue justamente de un jubilado, fue al primero a través de defensa del consumidor y después esta persona que evidentemente tenía contactos también con abogados y demás, inició una causa civil. El gran problema acá es que fíjense que, y acá voy a ir en contra de tu profesión, los ciudadanos de a pie tenemos que meter a los abogados de por medio. O sea, yo soy un jubilado que cobra la mínima, tengo que ponerme en contacto con un abogado que conozca de la temática, porque tampoco es algo que generalmente un abogado no conoce normalmente, porque no es lo que se estudia en la carrera de Derecho. Tiene que tener contacto con eso, tiene que pagarle al abogado para que le devuelvan el dinero que en realidad él no quería y que le causaron todo un problema de por vida para tratar de solucionarlo. Entonces, evidentemente, todo está en contra de la víctima. Y eso justamente un poco es las cosas que queremos enderezar, diciéndole a los bancos, apoyen a la víctima, no apoyen al delincuente, porque lo que estamos haciendo acá en realidad es fortalecer la cadena delictiva. Si yo sigo echándole la culpa a la víctima, va a seguir habiendo fraude y nosotros le decimos, total no importa, total al banco le paga a la víctima y el delincuente mientras tanto sigue de fiesta. Claro, lo que vos comentabas, estas situaciones pone al cliente en una situación asimétrica porque vos ya te sacaron la plata y tienes que venir de abajo a defenderte de algo que vos no hiciste. Tenés que probar que vos sos la víctima, o sea, exactamente a la inversa de como debería ser, cuando en realidad, esa es otra cosa también que sucede y que lo estamos pidiendo en la campaña, es los bancos, por ejemplo, tienen la información, toda la información técnica de hacia dónde fue el dinero, las cuentas de destino, las direcciones IP, a qué hora se conectó, a qué hora ocurrió el fraude. Todo eso el banco lo tiene porque quedan los logs que ellos lo tienen efectivamente. Yo brindo servicio a los bancos y sé que es así. El tema es que cuando uno va a pedir la información te dice, no, eso es información que el banco nunca va a dar, excepto que haya una causa iniciada. Entonces ahí de vuelta te obligan a que vos tengas que iniciar una causa en contra de la entidad, que ya empezás, como decís vos, de una situación de desventaja, porque vas vos solo contra una entidad que aparte atrás tiene 500 abogados que lo ponen a defenderse, obviamente. Sí, es un tema. Y con los montos estos, 200.000 o 100.000 pesos, por ahí incluso no te conviene el costo del abogado, porque el abogado es un profesional que cobra su dinero, y te dan las cuentas, en definitiva. No, de ninguna forma te da, ¿sí? De ninguna forma te da, o sea, por eso de vuelta, se fortalece la cadena delictiva, porque la otra cosa que también vemos es el tema de la cifra negra. Que la cifra negra es todo lo que la gente no denuncia. ¿Por qué no denuncia? Porque sabe que no va a pasar nada. Y si tengo que denunciar, tengo que ir a vamos a suponer, yo estoy en el interior. Si yo voy a a cualquier comisaría acá o a una fiscalía a decir, me suplantaron la identidad o alguien se hizo pasar por mí o me sacaron un préstamo preaprobado, el policía te va a mirar y te va a decir, no sé de qué estás hablando, sinceramente no sé de qué estás hablando, está todo bien que te largues a llorar y que perdiste toda la plata y que te vaciaron la cuenta, pero no sé de qué estás hablando y no te puedo ayudar. Entonces eso de vuelta pone en desventaja a la persona y por eso la gente no denuncia. Al no haber denuncia no hay estadísticas y si no hay estadísticas el ciclo vuelve a iniciarse. Y te hago una pregunta, con la cuarentena, ¿aumentaron la tasa de delitos informáticos? ¿Viste algún crecimiento?
Mirá, nosotros por lo que venimos, nosotros en Odila también recolectamos este tipo de reportes. Nosotros tenemos reportados el último año un 300% de aumento. Wow. Es inmenso, es inmenso. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque hay más gente conectada y hay más delincuentes o más gente en realidad al cohete o que no está haciendo nada, que empezaron a encontrar la beta de este tipo de cosas. Entonces gente que está desocupada o que antes quizás tenía un trabajo, tenía otra cosa, ahora le empezó a encontrar la vuelta a esto. Y aparte es tan fácil de hacerlo, porque lamentablemente es muy, pero muy fácil, porque está todo servido para que una persona con los mínimos conocimientos, mirando 2 videos de YouTube, pueda estafar a otro. Es todo tan fácil que se incrementó muchísimo. Entonces, tenemos toda la mezcla perfecta. Es un molotov perfecto, porque tenemos más ciudadanos conectados, más gente conectada que no conoce Internet, más gente conectada que no sabe cómo protegerse, más delincuentes conectados y más gente desocupada. Todo eso hace que obviamente sea un cóctel ideal para que crezca el delito. Y encima no tenemos, el Estado no se preocupa porque no hace nada respecto a esto, la justicia hace poco y nada, excepto que haya una causa iniciada, como decíamos antes, y encima las entidades que son las que decíamos antes que tenían que proteger al usuario tampoco lo hacen. Es la situación ideal. Terrible. Te hago una pregunta, cambiando de tipo de delito. Hay un tema que todavía no tocamos, que es pornografía infantil y grooming. De eso vos has trabajado mucho, por eso el sitio Cebu Kids y todo este tipo de concientización. ¿Cómo viene ese tema en Argentina? Mira, grooming yo creo que sí, igual yo siempre fui bastante crítico con respecto a la ley de grooming, digamos, más allá de que fui uno de los que inició el tema en Argentina, siempre fui bastante crítico a cómo está redactada la ley. Yo creo que no ayuda demasiado en la forma que está redactada, pero eso es otro tema. Un segundito ahí. El grooming se considera cuando un adulto se hace pasar por un niño para acceder digitalmente a la cámara o a las fotos de otro niño, con el fin de terminar abusando de su integridad sexual. A veces termina incluso en contacto físico. Es bastante terrible. Y como la ley lo tipifica, es un adulto que, haciéndose pasar por un menor de edad, inicia contacto con otro menor de edad con el fin de atentar contra su integridad sexual. Esa es más o menos la redacción. ¿Y por qué decís que no te gusta? Porque en realidad podría tranquilamente, o sea, de hecho la mayoría de los condenados que ha habido por grooming en Argentina no fueron condenados por la ley actual que fue sancionada hace 4 o 5 años, sino que fue directamente por abuso de menores. Es decir, se considera que en realidad el grooming, como pasa con el phishing también, en realidad fue un acto preparatorio nada más para posteriormente cometer el delito, porque el delincuente finalmente termina siendo acusado y termina siendo condenado en realidad por el delito contra la integridad física del menor, que es lo que busca de última. Entonces, la mayoría de los condenados que ha habido en realidad han sido por este último delito y no por el intento de contacto, como decías vos, que de última es un contacto lógico nada más, porque lo que intenta es la comunicación primero con el menor para ganarse su confianza y a partir de ahí decirle, bueno, me quiero encontrar con vos en tal o cual situación. Entonces, la realidad es que no ha decrecido y tampoco hay demasiadas estadísticas que demuestren lo contrario, digamos, después de la sanción de la ley. Por lo tanto, eso sigue relativamente igual. Lo que ha pasado mucho, y eso sí está muy bueno, es que se han abierto algunas fiscalías en Argentina especializadas en todo lo que tenga que ver con delito contra menores. Y eso lo que permitió es que estemos un poco más en contacto con el resto del mundo, en donde realmente se persigue este tipo de delitos, y ha habido varios casos internacionales que han llegado a Argentina. Generalmente llegan denuncias desde afuera, desde Europol, Interpol, FBI, etcétera, para tratar de desbaratar redes de intercambio de pornografía infantil aquí en Argentina. Entonces, eso evidentemente ha dado cierta visibilidad al tema y por eso se han empezado a últimamente a encontrar varios grupos, porque en general los grupos delictivos de pedofilia trabajan con grupos, no es una sola persona aislada. Siempre se piensa, ¿por qué no capturan a tal persona? Porque en realidad lo que se intenta es tratar de desbaratar a toda la banda, no hay uno solo trabajando en esto, no es como el resto de los delitos. Entonces, en general, ha tenido muy buena repercusión ese tipo de creación de fiscalías en algunos lugares de Argentina, que nos han puesto en contacto con el mundo para tratar de ir en paralelo también con lo que sucede en el mundo. Hace poco desbarataron una cerca de la Triple Frontera, ¿no?, de pedofilia.
Exactamente, sí, en general son bandas que trabajan internacionalmente, o sea, no bandas, en realidad son grupos que están en contacto, o sea, distintas personas que tienen la misma desviación, por decirlo de alguna manera, y que están en contacto uno con otro. Muchas veces se conoce a alguno de los integrantes de las bandas, pero lo que se intenta hacer es decir, bueno, si yo detengo a uno, automáticamente lo que estoy haciendo es revelar que hay una investigación en curso y el resto desaparece y entonces se pierde todo el rastro. Lo que se hace es tratar de establecer toda la comunicación que hay entre todos los integrantes y posteriormente, por eso van a leer noticias, que lo que se hace es hacer arrestos conjuntos de 10, 15, 20, 50 personas en distintos lugares del mundo. Son todos integrantes de la misma red. Y para mezclarlo un poco con la tecnología, tengo entendido que lo que hacen es hackear computadoras de otras personas a través de un RAT, un Remote Access Tool, y usan esas computadoras para almacenar la pornografía, para no tenerla almacenada ellos, de modo tal que si uno llega a la casa de estas personas no hay nada. Ellos siempre las tienen ocultas en computadoras de gente que no sabe que los tiene, que están siendo utilizadas. Sí, esto es también curioso porque tiene la doble finalidad. Lamentablemente tiene una doble finalidad. Por un lado, como decís vos, si intentan encontrar material propio, no van a encontrar nada porque no hay nada almacenado en ningún CD, USB o computadora propio, sino que lo almacenan en computadoras que primero tomaron el control de esas computadoras, que son víctimas, que no tienen ni idea de que tienen ese material ahí adentro. Y por el otro lado, cosa que ha pasado varias veces, la víctima que tiene alojado el material que no lo sabe, se puede ver involucrada en una investigación judicial, justamente. De hecho ha habido arrestos en el mundo por esto, con personas que posteriormente se ha probado que simplemente lo único que tenían era el material alojado ahí adentro con un desconocimiento total y absoluto de lo que estaban almacenando, era porque su computadora estaba infectada. Y eso también, literalmente, de hecho ha habido varios casos conocidos en Estados Unidos sobre todo, en donde le arruinan la vida a las personas, a la víctima también. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar una causa judicial e imagínate que vos mañana, sin comerla ni beberla, apareces en todos los diarios diciendo tal persona acusado por un delito de pedofilia. Por eso también hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de estas temáticas, de dar nombres o dar fotografía de las personas. De hecho, yo estoy totalmente en contra de eso. Ha habido un caso muy conocido acá en Argentina que finalmente después se probó que efectivamente era culpable. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros achacamos así de una, es decir, tal persona estaba involucrada y después, haciendo un análisis forense de la computadora o una investigación seria, se determina que en realidad era una víctima de un tercero que estaba alojando su material, le arruinaste la vida a una persona y de esto no se vuelve, o sea que te acusan de pornografía infantil o de pedofilia, lamentablemente, más con el poder de las redes sociales hoy, o que salgas en un diario, no se vuelve nunca más, no recuperas tu vida nunca más. Bueno, más aún entonces, para estar muy atento, tener el antivirus actualizado y tener mucho cuidado con lo que uno hace, con los mails que recibe, y siempre tratar de educarse. Y la última pregunta para ir cerrando. Siempre cuando hablo con la gente, noto como que la gente reclama más educación, o como que no hay canales de educación, ni siquiera canales institucionales a nivel primario, secundario. ¿Se podría hacer algo o qué consejos darías vos a un gobierno para decirle, mira, hay mucho analfabetismo digital, empezá por acá, porque la gente cada vez se está metiendo en un mundo que conoce menos y necesita herramientas para poder manejarse con seguridad? Sí, yo siempre he insistido, quizá es un poco de formación también de mi vida particular y personal y profesional, porque yo empecé muy chico, empecé a los 8 años con las computadoras, entonces yo siempre insisto que informática y este tipo de información debería darse desde la escuela primaria, sin lugar a dudas. Obviamente para eso se tiene que construir un plan estatal, gubernamental, de acuerdo, que esté actualizado y de acuerdo a la cantidad de cosas que hoy existen en Internet. O sea, hoy lamentablemente las personas piensan o los chicos también pasa, que piensan que saber usar un teléfono celular y ya son los campeones del mundo por eso, o que saben prender una computadora. La realidad es que hay muchísimo más detrás de eso y estaría bueno que realmente empiece a haber programas estatales serios con respecto a esto. A mí me toca, por ejemplo, cuando doy este tipo de charlas o cuando capacito en empresas también, a gente que está con computadora todos los días porque forma parte de su laburo. De hecho, gente técnica también que trabaja
trabaja en informática, y le empezás a explicar los fundamentos de un caso de phishing, o le empezás a explicar los fundamentos de por qué te puedes estar infectado con un troyano, como decías vos, y nunca darte cuenta. Entonces, ese tipo de cosas, y te quedan mirando como diciendo, me estás enseñando tecnología nuclear, y en realidad son cosas muy básicas, pero muy básicas, que quizás con un video de 5 minutos lo solucionás. El gran problema que hoy tenemos en la mayoría de los países, y Argentina no está exento de eso, de hecho es uno de los principales que ha empezado con esto, es el tema de que nosotros pensamos que regalar computadoras, por ejemplo, a un chico, le solucionamos el problema tecnológico. En realidad, regalarle la computadora a un chico, lo que estamos haciendo es, le estamos dando una herramienta, un martillo para que se golpee el dedo. Nosotros le decimos, toma el martillo y fíjate qué puedes hacer. Y lo primero que va a hacer el chico es, se va a golpear el dedo y va a salir llorando. Acá es lo mismo. Le damos las computadoras, pero no le damos las herramientas para entender cómo funciona todo esto. Obviamente, esto no quiero aclarar por los dones que estén en contra de que tengan computadoras los chicos, todo lo contrario, más en la situación actual. Pero debería ir acompañado de las dos cosas. Te regalo la herramienta, pero también te digo cómo utilizarla y cuáles son las medidas que tenés que tomar para protegerte. No sacarte fotos desnudo, lo que hacen los chicos hoy en primaria y secundaria, aunque parezca mentira, para eso hay tantas redes también de esto, lo que se conoce como sexting. Grabarse teniendo sexo, grabarse desnudo delante de una cámara, enseñarle por qué no es bueno tener el micrófono o la cámara todo el tiempo prendido si tenés menores en la casa. Son cosas muy, pero muy básicas. Y como digo, quizás con un curso de 1 hora y abriéndole un poquito la cabeza a la gente, habría muchísimo más prevención. La realidad es que hoy por hoy, como yo tengo una charla que siempre es la charla más pesimista que tengo, es la seguridad no le importa a nadie. En realidad nos empieza a importar cuando ya lo sufrimos. Y está mal que sea así. Deberíamos empezar a prevenir un poco más. Bueno, Cristian, ojalá que esta hora de entrevista sirva para despertar un poco la conciencia. Si insulfa temor en alguien, mejor. Si ese temor sirve para que se ponga a estudiar y para que se prepare. Digo, yo tenía un viejo amigo que decía que yo sea paranoico no significa que no me estén persiguiendo. Exactamente. Entonces digo, hay que usar la computadora, hay que ser feliz, pero tratar de usarla con conocimiento, sabiendo los riesgos, pero hay que saber los riesgos. Ojalá esto sirva, y por mi parte voy a tratar de trabajar para que en los institutos educativos haya un programa más muy relacionado con la seguridad informática. Bueno. Sí, aparte también decimos a veces seguridad informática. De hecho, cuando yo doy las charlas de concientización de este tipo de cosas, no la vendo como seguridad informática. ¿Por qué? Porque la experiencia me enseñó que cuando vos intentás hablar de un tema técnico o decís seguridad informática, la gente dice, no, esa porquería no es para mí. O sea, me va a venir a hablar un friki de cosas técnicas que yo no entiendo. Entonces le empecé a vender al revés. Lo empecé a ver cómo proteger tus datos en Internet. Y parece mentira que simplemente estoy diciendo exactamente lo mismo. De hecho, la charla no cambió absolutamente nada, pero lo que hice fue cambiarle el título para venderla mejor, un poco de marketing, digamos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la gente, cuando le empezás a explicar lo técnico, se va. Sin embargo, cuando vos le decís cómo tenés que cuidar a tus chicos en Internet, o cómo tenés que cuidar tus cuentas en Internet, o comprar en cualquier tienda, se siente mucho más atraído por ese tipo de charlas. O sea, la socialicé un poco más. Creo que eso también tenemos la culpa los técnicos. Tenemos que disparar un poco de la parte técnica y empezar a ser un poco más sociables con respecto a esto. Creo que ayuda mucho. Sí, hay que bajarlo más al llano. Bueno, si están los videos, los voy a poner abajo de este video para que la gente pueda ir viendo sobre todo este tipo de videos. Cristian, bueno, muchísimas gracias por dedicarme el tiempo. Volvé ahí al campo, que te envidio porque estás allá, y te un abrazo enorme. Dale, muchísimas gracias, Nico. Desde ya es un placer, como siempre. Espero cualquier cosa de esta tonterías que estuvimos hablando durante media hora ayude, y desde ya a disposición. Como decías al principio, por ahí si quieren contactarme, @seguinfo, me van a encontrar en Twitter o en Telegram. No uso WhatsApp para variar, hablando también de la temática, por las dudas no uso WhatsApp, pero en Twitter y en Telegram me van a encontrar como @seguinfo, así que ahí a disposición. Muchísimas gracias, y cualquier cosa andamos por acá sacando pasto y matando hormigas en el campo.